Buenos días. En el presente video vamos a ver el tema de sucesiones. Vamos a hacer dos videos consecutivos o tres videos en donde hablemos de todo lo que involucra las sucesiones. Primero que todo, en este video vamos a ver cuál es la definición de una sucesión. Una sucesión es una función que va de los naturales en los reales, donde a un número n de los naturales se le asigna un término dependiendo del número natural, asumiendo que los naturales van desde el 1 en adelante. Entonces, aquí tenemos 5 ejemplos de una sucesión. Esta expresión que aparece aquí en términos de n es lo que se llama el término general o también conocido como término enésimo. Entonces aquí este es un primer proceso que consiste en que nos dan el término general y hay que hallar sus términos. ¿Cómo se halla cada uno de sus términos? Pues sustituimos n por los números naturales, primero por el 1, luego el 2, luego el 3, etcétera, etcétera. Entonces miremos, si n vale 1, 2 por 1, 2, más 3, 5. Si n vale 2, 2 por 2, 4, más 3, 7. Si n vale 3, 2 por 3, 6, más 3, 9, etcétera. Miremos que aquí se va observando un patrón, 5, 7, 9. Obviamente seguiría 11, 13, 14, etcétera. Este primer término vamos a llamar A1, este es A2, etcétera. Este, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, este es A6, es decir, el sexto término. Acá lo mismo vamos a ver, entonces aquí qué patrón observamos, que los números empiezan en 5 pero va aumentando de 2 en 2 para este ejercicio. Aquí reemplazamos la n por 1, 1 a la 2 da 1 menos 1, 0, cuando n vale 2, 2 a la 2, 4 menos 1, 3, cuando vale 3, 3 a la 2, 9 menos 1, 8, cuando vale 4, 4 a la 2, 16 menos 1, 15, cuando vale 5, 5 a la 2, 25 menos 1, 24, etcétera. Este término, este signo que pareciera fuera del signo de admiración, es el factorial, n factorial. ¿Qué es n factorial? Vamos a explicar por acá. Por ejemplo, si decimos que es 5 factorial, es multiplicar desde el 1 hasta el 5. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 que me da 120. Por ejemplo, 3 factorial, ¿qué sería? 3 factorial sería 1 por 2 por 3. 1 por 2 por 3 me da 6. De 6 el factorial de 3 y 120 el factorial de 5. Ya regresando al ejercicio, n factorial, entonces cuando n vale 1, 1 factorial pues sería obviamente 1. 2 factorial es 1 por 2, es decir, 2. 3 factorial sería 1 por 2 por 3, que es 6. 4 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4, que es 24, y así sucesivamente. Este es n más 2 factorial, es decir, el factorial de n más 2. Si n vale 1, 1 más 2, 3, me haría 3 factorial, y 3 factorial es 6. Si n vale 2, 2 más 2, 4, 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, 24. Cuando n vale 3, 3 más 2, 5, 5 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, 120. Si n vale 4, 4 más 2, 6, 6 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, que me da 720, y así sucesivamente. Aquí tenemos una expresión, un fraccionario, en donde pues cada uno, tanto arriba como abajo, se reemplazan por los valores de n. Cuando n vale 1, 2 a la 1 me da 2 sobre 1 más 1, 2. Así que pues pueden simplificar aquí, quedaría 2 dividido 2, 1. Cuando n vale 2, 2 a la 2, 4 sobre 2 más 1, 3. Cuando n vale 3, 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, 8 sobre 3 más 1, 4. Esto simplificado me daría 2. Cuando n vale 4, 2 a la 4 es 16 sobre 4 más 1, 5, y así sucesivamente. Entonces, este es el término general o enésimo, y estos son los términos, la expansión de la sucesión. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio que ya es un poco más complejo, que es el proceso inverso. Nos dan los términos y vamos a hallar el término enésimo. Miremos, por ejemplo, hay que tener en cuenta que aquí n es 1, n es 2, n es 3, 4, 5, etcétera. Y para calcularlo, pues ahí depende ya de la habilidad de cada uno. Miramos la relación que existe entre estos de acá arriba, son los valores de n. Entre estos términos y el valor de n. Miremos que comparando cada término, 3 con 1, 4 con 2, 5 con 3, 6 con 4, el de abajo se obtiene sumando al de arriba 2. Entonces sería el valor de n sumándole 2. Si nosotros reemplazáramos n por 1, por 2, por 3, pues iríamos obteniendo esos valores de acá. Esto pues ya depende de la habilidad de cada uno. Aquí lo mismo, n vale 1, n vale 2, n vale 3, n vale 4, etc. Entonces,
Si miramos la relación que existe entre cada término y el valor de n, miramos que 1 es el cuadrado de 1, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9 y el cuadrado de 4 es 16. Es decir, estos valores se obtienen elevando el valor de n al cuadrado. Entonces sería simplemente n al cuadrado. Miremos que este 2, 6, 24, 120, miremos que este 2 es 2 factorial, 1 por 2. Este 6 es 1 por 2 por 3, 3 factorial. Este es 4 factorial, este es 5 factorial. Los valores de n están aquí. Entonces, ¿qué relación existe entre este y este? Miremos que sería el factorial del de arriba, pero sumándole 1. 2, 3, 3, 4, 4 más 1. O sea que sería el factorial de n más 1. n más 1 factorial. Aquí que tenemos fraccionarios. Entonces miramos lo de arriba primero y luego lo de abajo. Miremos, aquí n vale 1, n vale 2, n vale 3, n vale 4. Miremos que 3 a la 1 es 3, 3 a la 2 es 9, 3 a la 3 27 y 3 a la 4 81. O sea que aquí lo que tenemos es un 3 elevado a la n. En comparación con esto, aquí tenemos que este valor de acá, 1 al cuadrado da 1, menos 1, 0. 2 al cuadrado me da 4, menos 3, menos 1, 3. 3 al cuadrado da 9, menos 1, 8. 4 al cuadrado da 16, menos 1, 15. Entonces sería el valor de abajo elevado al cuadrado, pero restándole 1. Esos son algunos de los ejemplos de cómo hallar los términos enésimos. Bien, vamos a ver algunas sucesiones especiales. Unas sucesiones especiales que nos ayudan para calcular el término enésimo sin hacer tanto proceso de tanteo o ensayo-error. Dos sucesiones especiales que son la sucesión aritmética, conocida como progresión aritmética también, y la otra es la sucesión geométrica, que la vamos a ver ahorita. Entonces, miremos. Una sucesión aritmética, ya vimos, A1 es el primer término, AN es el término general o enésimo. ¿Y qué es una sucesión aritmética? Una sucesión aritmética es aquella donde cada valor se obtiene sumando el mismo valor. Miremos un ejemplo aquí. Aquí tenemos 3, 7, 11, 15, 19. Si nosotros miramos que la diferencia entre esos términos es la misma. Miremos que de 3 a 7 hay 4, de 7 a 11 hay 4, de 11 a 15 hay 4, de 15 a 9 hay 4. El siguiente número sería 23. Eso es la diferencia, vamos a llamar D. D es la diferencia. En este caso la diferencia de es 4. Y A1, que es el primer término sería 3. Es fundamental eso. Acá que tenemos que el primer término es 2. Y resulta que la diferencia entre cada número, si observamos, es de 3. Entonces quiere decir que la diferencia aquí es 3. El término general o enésimo se obtiene con esta fórmula. Primer término más n-1 por la diferencia. Y la suma de esa cantidad de términos es sumar el primer término más el término general sobre 2 dividido entre n. Ahí está la cosa. Entonces vamos a ver un ejemplo con esto. Tenemos esta sucesión 6, 8, 10, 12, 14. Sabemos que es una sucesión aritmética porque la diferencia entre ellos siempre es la misma. Miren que la diferencia entre los términos es de 2. Entonces tenemos que la diferencia es 2 y que el primer término ya sabemos que es 6. Entonces nos dicen hallar el término 15 y la suma de los 15 primeros términos. Nos piden hallar el término 15 a sub 15, que estaría por acá, y nos piden hallar la suma de los 15 primeros términos, es decir, suma cuánto da 6 más 8 más 10 más 12 más 14 hasta el término 15. Entonces, nos piden hallar el término 15 y la suma de los primeros 15 términos de esa sucesión. Aquí tenemos 5 términos, pero vamos a hallar la suma de 15. Entonces, el término general lo hallamos con esta fórmula. A sub n es igual al primer término, que el primer término es 6, más, miren, más n-1 multiplicado por d. D es la diferencia, que en este caso es 2. Entonces, ¿cómo sería? 6 más, este 2 multiplicaría a ambos, 2 por n, 2n, menos 2 por 1, 2. Quiere decir que el término enésimo es 2n, primero las n y luego los independientes, 6 menos 2 más 4. Entonces, ese sería el término general para obtener estos valores. Entonces, nos piden hallar el término 15. Entonces, vamos a hallar cuánto sería el término 15 de esta sucesión. Simplemente donde está la n, lo reemplazamos por 15. 2n más 4. Sería 2 por n, que es 15, más 4. Quiere decir que el término 15 sería 2 por 15, 30, más 4, 34. Ahí está.
Entonces la sucesión sería obviamente de esta manera, 6, 8, 10, 12, seguiría y por acá el término 15 sería 34. Este es el primer término A1 y este es el término 15. Nos piden hallar la suma de estos 15 términos. Entonces vamos a expresar así, suma de los 15 primeros términos, ese 15. Miremos la fórmula que tenemos acá. Es el primer término más el último, este lo podemos asumir como el último, sobre 2 multiplicado por n, donde esta n es 15 porque son 15 términos. Entonces sería A1 más AN, o sea A15, sobre 2 multiplicado por n, miremos acá, por n, pero esa n es 15. Entonces simplemente reemplazamos. El primer término es 6, más el término 15 es 34, sobre 2 multiplicado por 15. 6 más 34 me da 40, 40 dividido 2 me da 20, lo del paréntesis me da 20, multiplicado por 15. Entonces quiere decir que la suma de los 15 primeros términos sería 20 por 15, que sería 300. Bien, la siguiente tipo de sucesión es la sucesión geométrica o también conocida como progresión geométrica. La sucesión aritmética decíamos que era que la diferencia entre los términos era siempre la misma. Acá hay una relación parecida. Seguimos con lo mismo, que es una relación que es A1 el primer término y a su n el término general. R es la razón. Vamos a ver qué quiere decir que es la razón. ¿Qué es una sucesión geométrica? Es aquella que siempre no suma, sino que multiplica por un mismo número. Miremos que 3 por 2 es 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24. Entonces, una sucesión geométrica es aquella donde cada término se obtiene multiplicando el anterior siempre por el mismo valor. En este caso, ese valor se llama la razón, que en este caso, para este problema es 2. Aquí tenemos 4 por 3, 12, 12 por 3, 36 y 36 por 3, 108. O sea que el número que va multiplicando es 3. Esa sería la razón. Entonces, el término general se halla con esta fórmula. El término general es igual a A1 por la razón elevado a la n menos 1. Y la suma de los n términos primeros que hallemos tiene esta fórmula, esta estructura. Entonces, para eso vamos a ver el ejercicio aquí. Nos dicen hallar el décimo término y la suma de esos 10 primeros términos de esta sucesión. ¿Qué tenemos? Que el primer término de la sucesión es 8. Entonces miremos que 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64. El número que multiplica sucesivamente es 2, la razón. Entonces, hallemos entonces el término general. El término general se halla con A1 por R a la n menos 1. Entonces sería A1, que es 8, por R, que es 2, elevado a la n menos 1. Esto lo podemos dejar así o lo podemos simplificar. Este 8, todos sabemos que 8 es 2 a la 3, porque 2 a la 3 es 8. Y acá lo colocamos como 2 a la n menos 1. Cuando tengo potencias de igual base, se coloca la misma base y se suman los exponentes. 3 más n menos 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el término enésimo sería 2 elevado, aquí tenemos esta n, y 3 menos 1 es 2. 2 a la n más 2. Ese es el término general. Ahora, nos piden hallar el décimo término de la sucesión. Entonces simplemente sería reemplazar n aquí por 10. Entonces, el término décimo sería, de acuerdo a esto, 2 elevado a la 10 más 2. 2 elevado a la 10 más 2, es decir, 2 a la 12. Y 2 a la 12 multiplicar el 2 12 veces. 1024, 1048, 4096. Entonces esta sucesión sería de esta manera. Aquí tenemos 8, 16, 32, 64, 8, 16, 32, 64. Este es el primer término, este es el segundo, tercero, cuarto, quinto. Y por aquí el décimo término es 4096. Entonces nos piden hallar la suma de esos 10 primeros términos. Entonces vamos a hallar la suma de esos 10 primeros términos. Miremos la fórmula que tenemos acá arriba. Será simplemente reemplazar n por el valor que en este caso es 10. Sería A1, que sería 8, de acuerdo a este ejercicio, por, miremos, la razón es 2, 2 a la 10 porque son 10 términos menos 1. 2 a la 10 menos 1 sobre, miremos, R es 2 menos 1. Entonces aquí tenemos que sería 8. 2 a la 10 es 1024 menos 1 sobre 1. 8 dividido 1, podemos hacer la división primero, es 8. Y 1024 menos 1 es 1023. 8 por 3, 24. 8 por 2, 10. 1, 8000
104 sería la suma de todos sus términos.